Esta moción es la número 9, la que estamos discutiendo en este primer día de mociones 137. Procedo a leer lo que dice el texto sustitutivo que en este momento está vigente en la discusión del proyecto. Es por lo menos el artículo 35 bis que se pretende adicionar a la Ley General de Salud. Y dice así, el que está actualmente en vigencia: queda prohibido coaccionar o forzar a una persona a esconder, modificar o negar sus características sexuales, identidad de género, expresión de género u orientación sexual, así como a someterle a tratamientos aversivos de cualquier índole que pretendan convertir, revertir o modificar a modo de pretendida curación sus características sexuales, expresión de género, identidad de género u orientación sexual, y que representen una amenaza para su salud física y mental, bienestar y o libertad individual. De lo anterior se exceptúa todo tratamiento y servicio de salud de tipo afirmativo del género y sexualidad, sustentado en criterios científicos según estándares internacionales, realizados por profesionales en ciencias de la salud, incorporados a su respectivo colegio profesional, que obedezcan a la propia decisión de la persona y tengan por finalidad asegurar su propio derecho a la salud y la identidad, El texto que nosotros proponemos en esta moción, la moción número 9, dice así: en caso de que al final se aprobara este proyecto, nosotros proponemos algo distinto, que dice: queda prohibido coaccionar o forzar a una persona a esconder, modificar o negar sus características sexuales biológicas, así como a someterle a tratamientos de cualquier índole que pretendan modificar su sexo biológico. Vamos a ver, ayer en la intervención en esta misma comisión, yo hablaba del papel que jugaron medios de comunicación durante la campaña del 2018, que al final redundaron en la presentación de este proyecto, también en 2018 siendo diputado José María Villalta, que fue el que presentó el proyecto. Y quiero mencionar abiertamente, porque esto es un tema público, lo que los medios de comunicación dijeron en relación a este servidor en el marco de predicaciones en iglesias cristianas, siendo que todo el mundo conoce que, pues, además de periodista, también yo me he desenvuelto en el transcurso de los años como cantante cristiano, como predicador, y recuerdo cómo en la campaña de aquel entonces, cuando se dio toda la polarización y se dio toda la discusión relacionada con la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que terminó pues imponiendo a Costa Rica la vigencia del matrimonio entre personas del mismo sexo sin que se votara en la Asamblea Legislativa. Cuando se dio toda esa discusión, los medios de comunicación, bueno, ustedes recordarán que se dio un cambio radical en las encuestas y nosotros reconocemos que a causa de esa discusión, pues la candidatura de este servidor levantó en las encuestas al punto de pasar a segunda ronda. Y lo mismo sucedió con quien luego se convirtió en presidente de la República, don Carlos Alvarado, que estaba creo que en sexto lugar, incluso por debajo de nosotros en las encuestas, y subió gracias al papel que jugó en aquel entonces Ana Elena Chacón, que era la vicepresidenta y fue la que promovió todo este tema de la opinión consultiva. Pongo todo esto en contexto porque de pronto hay mucha gente que no lo sabe y es bueno para quienes nos siguen por redes y para quienes siguen esta transmisión, que sepan que esto generó toda una ola de reportajes por parte de los medios de comunicación muy interesados en que este servidor no llegara a la presidencia de la República, a buscar y a esculcar en las redes sociales, en plataformas como YouTube, predicaciones de este servidor, de pastores relacionados a este servidor y hasta de familiares míos como mi esposa también, que en aquel momento fue duramente atacada. Y esto lo digo, créanmelo, sin ningún afán de victimización, ni mucho menos, para nada. Creo que más bien, y como siempre lo he dicho, esas son cosas que terminan haciéndolo a uno más fuerte y nos ha hecho más fuertes incluso como movimiento político desde que iniciamos, ¿verdad? Pero quiero leer los reportajes que se dieron a raíz de una predicación o de un mensaje que yo di
en una o dos iglesias, no recuerdo si fueron varias, pero sí sé que medios de comunicación, particularmente La Nación, Semanario Universidad, se dieron a la tarea, y hay un par más ahí que pues por ahí creo que se me traspapelaron, pero tengo por ahí algunos reportajes que salieron en relación a ese tema. Les leo, por ejemplo, el de La Nación. El de La Nación, vamos a ver, con fecha 27 de febrero de 2018, ya estábamos en segunda ronda. Dice: Fabricio Alvarado predica que la homosexualidad es promovida por el diablo y llama a restaurar a gays. Candidato hizo afirmaciones en cultos religiosos durante la campaña y cuando era diputado. Ahí yo interpreto que el periodista o la periodista que hizo esta nota, o los periodistas, porque hasta se unían entre varios periodistas para hacer este reportaje o estos reportajes, ahí interpreto que el criterio de ellos es que yo, por ser diputado o por ser candidato, pues no podía o no debía predicar o decir lo que como cristianos de pronto pensamos respecto a ciertos temas polémicos. Y dice la nota: el aspirante presidencial Fabricio Alvarado expresó en noviembre anterior, durante la campaña electoral, que la homosexualidad es una confusión de la orientación sexual promovida por el diablo. Cuando el enemigo, abre comillas, cuando el enemigo logra confundir sexualmente a una persona y desviar su identidad sexual, lo que está haciendo es destruyendo su identidad en Dios. Ese es el objetivo, dijo Alvarado durante un culto el 30 de noviembre. Vamos a ver. El candidato agregó en aquella ocasión que él estaba determinado a defender la familia concebida por Dios, no la familia como el enemigo está tratando de que otros la vean. Todo esto entrecomillado. Me llama la atención porque incluso esto lo que provocó fue que en aquel momento la iglesia, en donde ellos encontraron esta publicación, a raíz de toda esta situación que se dio, la inhabilitaron, la página de Facebook la inhabilitaron, no la iglesia, la página de Facebook, ¿verdad? Incluso ponen el enlace donde estaba disponible, y también dice: mucho antes de la campaña electoral, durante un culto en otra iglesia. Yo no menciono el nombre de las iglesias porque no quiero que volvamos a lo mismo de aquel entonces, y es que la gente se metía en las páginas de las iglesias, los promotores de esta agenda, a ofender, a insultar, a amedrentar, a amenazar, etcétera, como está sucediendo actualmente también. Dice: Alvarado había externado su criterio respecto de la homosexualidad. En esa ocasión, el entonces diputado aseguró que Dios no andaba buscando gente que señalara a los homosexuales, sino a personas que los restauraran. En su criterio, esa es la tarea de los cristianos. Y yo leo esto con la apertura que lo leo, porque si lo dije públicamente en iglesia, yo creo que no tengo que avergonzarme de lo que como creyente yo creo o pienso, que me parece que es algo un poco lo que está tratando de hacer este proyecto, y es como meternos en una burbuja. Yo he escuchado en esta discusión y en otras similares que prácticamente se nos dice que deberíamos expresar nuestra fe en las cuatro paredes de los templos y de las congregaciones, siendo que la libertad religiosa establecida como derecho humano y la doctrina de derechos humanos en cuanto a libertad religiosa establece que es el derecho de creer o de no creer, y de hacerlo y de expresarlo públicamente o en privado, es decir, dentro de las cuatro paredes, pero también, ¿por qué no hacerlo en público? Y entonces leo lo que dice la nota: en un mundo que nos quiere imponer estilos de vida que no están en la palabra, en la Biblia, Dios no anda buscando gente que señale a los homosexuales. Ese no es el tipo de gente que Dios usa. Dios no anda buscando gente que mande al infierno a los que están en pecado o están mal. Dios anda buscando a gente tan ungida, tan empoderada, que provoque que esa gente que hoy está fuera del camino del Señor venga y podamos abrazarlos y podamos restaurarlos, y esa gente pueda cambiar, porque esa gente no se va a ir al infierno en el nombre de Jesús. Cuestionado al respecto, el candidato afirmó el día de hoy en conferencia de prensa: estoy de acuerdo en que las personas que quieran salir de la homosexualidad deben tener un espacio donde sean atendidas y restauradas. No obstante, Alvarado dijo no recordar haber dado esas declaraciones. Tendría que ver el video y el contexto en que quizás se dieron esas palabras, manifestó, al tiempo que reiteró su posición en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho a adopción de esas parejas. Y podría mencionar otros medios de comunicación, posiblemente lo haré en el transcurso de la discusión de estas mociones. Semanario Universidad, hay otro medio por ahí que se llama El País CR, que también abiertamente sacó notas sobre el tema. Y a ver, yo
creo que es importante porque ciertamente nuestros argumentos no son de índole religioso en la defensa de nuestra posición en este tema, no lo son, y ha quedado claro, y aquí tengo los artículos del Código Penal que refuerzan lo que hemos estado diciendo en el sentido de que esto ya está legislado, pero sin duda alguna lo que sucedió en esa campaña política dio pie a la presentación de este proyecto de ley. Tan así que fue uno de los primeros proyectos que presentó José María Villalta en ese periodo 2018-2022 y tan así que pues abiertamente se ha dicho que obedece precisamente a ese conflicto, a esa polémica que se dio a causa de las declaraciones que los medios de comunicación se encargaron de publicar en diferentes momentos y sobre todo en tiempo de la segunda ronda. Entonces, es ahí donde a uno le queda la duda de si realmente no es el objetivo de este proyecto de ley provocar precisamente esas cacerías de brujas y esas persecuciones de las que hemos estado hablando nosotros en los últimos días. ¿Cuál es el objetivo de utilizar estos espacios, hacer uso de la palabra a la hora de defender estas mociones? Bueno, ojalá convencer a la mayoría de diputados, ojalá decirle a cada uno de los diputados, no de esta comisión, porque ciertamente en esta comisión ya se resolvió y sin embargo si pudiéramos convencer de hacer algunos cambios importantes para llevar este proyecto bastante diferente al plenario, pues la idea nuestra es convencerles y sobre todo que se cuestionen a sí mismos si el apoyo a este proyecto de ley no obedece precisamente a la presión mediática y a la presión que muchas veces en redes sociales se ha estado dando. Miren ustedes que hoy mismo, compañeros y compañeras, estamos discutiendo entre los diputados, hemos estado conversando entre los diputados toda la presión que a veces recibimos los diputados en redes sociales y a través incluso de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp, mensajes que nos llegan para presionar sobre diversos temas o a favor del gobierno o en contra del gobierno. En ese detalle no voy a entrar, pero ustedes saben que muchas veces eso ha significado que diputados o diputadas terminen votando a favor de un proyecto en el que no necesariamente creen y al que no necesariamente abrazan en su ideología. Y cierro este espacio, perdón, ¿cuánto tiempo me queda, compañeros? De los 15 minutos. Le quedan 2 minutos con 23 segundos. Bueno, compañero. voy a por lo menos empezar a leer, sobre todo para reforzar el hecho de que nuestros argumentos no son de índole religioso. Sin embargo, sí creemos que hay un componente en la presentación de este proyecto de ley dirigido a cerrar la boca, a amordazar, y por eso lo hemos catalogado como un proyecto que puede ser una mordaza para quienes en su fe consideran o no están de acuerdo con la agenda LGTBI. ¿Por qué? Porque bueno, ya les puse el antecedente, ahí empezó todo. De ese tema no se hablaba en política hasta que apareció una predicación de un predicador, valga la redundancia, que resultó ser candidato presidencial en aquel momento. Y por lo tanto, nosotros creemos que eso fue lo que motivó al exdiputado y líder del Partido Frente Amplio, José María Villalta, a presentar este proyecto que para nosotros representa una amenaza directa a la libertad religiosa, que es un derecho humano, una amenaza directa a la objeción de conciencia. Como decía un día de estos a un medio de comunicación, pareciera que la objeción de conciencia es buena, pero solo en ciertas vías o solo en ciertas circunstancias, y solo a algunos les parece que no se obligue a alguien. Bueno, nosotros en la objeción de conciencia demostramos que no estamos de acuerdo en que se obligue a alguien a hacer absolutamente nada con lo que no está de acuerdo. Nuestro proyecto de objeción de conciencia cobija a todos, cobija a los que creen y a los que no creen, y eso lo hemos explicado, es otro proyecto de ley, y cuando se dé la discusión vamos a aprovechar para reforzar eso, que en nuestro proyecto de ley de objeción de conciencia, que en nuestro proyecto de ley de libertad religiosa cobijamos absolutamente a todos, a los que creen y a los que no creen, cosa que no sucede con este proyecto. Este proyecto no debería ser aprobado, pero si llega a darse, pues yo creo que debemos hacer el esfuerzo por buscar un texto que sea más equilibrado, un texto que pues impida y que cierre portillos a cualquier tipo de persecución o a cualquier tipo de cacería de brujas, y sobre todo a acusar a personas que no están forzando, porque sí estamos en contra de la coacción, estamos en contra de torturar, estamos en contra de que se obligue a alguien a hacer algo que no quiere, pero sí estamos a favor de que cuando una persona no desea continuar en un estilo de vida, pues se le abran los espacios de consejería, de
pues, de alguna manera, de espacios en los que pueda cumplir ese Muchísimas objetivo. gracias.